Y ahora entramos a la Navidad. Después de la Acción de Gracias viene el ambiente navideño ya. Así que diciembre, primer día del mes, estamos entrando para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a empezar una serie de sermones que hablan acerca de unas afirmaciones verdaderas. Unas afirmaciones que están en las Escrituras que son del Señor Jesucristo. Hacen diferentes personas, algunos ángeles y personas, como Juan el Bautista, que es el día de hoy, afirma que Jesucristo, el Señor Jesucristo, antes de nacer ya existió. Y esto nos va a dar una perspectiva bien clara de lo que significa la Navidad. Para muchos la Navidad solamente es una celebración anual, pero vamos a entender en esta serie de sermones de que se han hecho afirmaciones del Señor Jesucristo que muestran que el Señor Jesús existió mucho antes de la concepción virginal en el vientre de María. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y así que vamos a hablar de lo que Juan decía. Este es de quien yo decía, que viene después de mí y es antes que yo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 18, pero lo vamos a ir haciendo parte por parte como vayamos desarrollando el tema el día de hoy. Así que vamos a orar antes y que el Señor bendiga su palabra. Padre bueno, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que nos hagas entender este pasaje de la Escritura y que podamos comprender que la Navidad, este tiempo, Señor, que celebramos tu venida, podamos entender que realmente, Señor, tú has existido mucho antes de ser concebido. En el nombre del Señor Jesucristo, en tu nombre te pedimos. Amén. El versículo clave de este pasaje del capítulo 1, versículo 1 al 18, es el versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. En este pasaje de la Escritura, él está tratando de establecer y establece que el Señor Jesucristo existió mucho antes de ser concebido en el vientre de María. Es cierto que no se sabe con precisión exactamente cuál es el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Celebramos una fecha que la tradición ha establecido, pero no tenemos precisión realmente de qué fecha es. Pero estamos claros en que el nacimiento del Señor Jesucristo y que es Dios merece toda nuestra atención. O sea, no es tanto por la fecha, sino por el hecho de que siendo Dios se encarnó y nació. Y eso es lo importante en la Navidad. Su venida a este mundo es un hecho de amor incondicional sin precedentes. Es la culminación del plan de Dios que Él ha establecido para llevar a cabo su encarnación, pues el mismo Dios se hizo carne, se humanó para revelarnos a Dios. Es por eso que hoy vamos a hablar de esta afirmación que hace Juan el Bautista en el versículo 15 que hemos leído. O sea, la vida del Señor Jesucristo no se inicia en el momento de la concepción o en el vientre de María, sino en la eternidad pasada. Su revelación como Dios hombre empieza en su encarnación y nacimiento, pero su existencia fue mucho más antes de estar en el vientre de la Virgen María. El Señor Jesucristo es preexistente a su encarnación. Y esto es lo que está diciendo este pasaje que estamos leyendo. Es increíble, pero cuando leemos Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 5, vamos a leer, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted chequea los evangelios, cómo inician los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, Juan es un evangelio que empieza de manera diferente a los otros evangelios, a los sinópticos. Juan no enfoca históricamente la venida del Señor Jesucristo. Él enfoca, podríamos decir, teológicamente la venida del Señor Jesucristo. Él está diciendo, es cierto que voy a presentar los hechos de la venida del Señor Jesucristo, pero para que ustedes entiendan, dice este primeros versículos, dice, para que ustedes entiendan de quién estamos hablando, primeramente tenemos que estar seguros de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es Dios. Eso está tratando de establecer aquí y lo establece en la Escritura y por tanto está diciendo, el Señor Jesucristo es preexistente
porque participó de la creación. Mire lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Juan lo primero que establece es que Jesús es Dios. Y lo segundo dice, Jesús participó de la creación. Y si Jesús participó de la creación, porque el Logos, en el versículo 14, cuando uno ve, dice, y este verbo fue hecho carne, se está refiriendo a Jesucristo cuando dice el verbo. Si Jesús participó en la creación, entonces ha sido preexistente. No ha sido generado en el vientre de María. Se encarnó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Pero Jesucristo es preexistente, o sea, existió en la creación. Esto le cambia completamente a nuestro sentido de la Navidad. Para nosotros pudiese ser un tiempo de intercambio de regalos, pero sencillamente es mucho más que eso. Es el plan de Dios ejecutándose en la encarnación. El Señor Jesucristo es Dios. Esto dice el versículo 1 y el versículo 2. Como los dijimos, los evangelios sinópticos hablan acerca del Señor Jesucristo históricamente, pero Juan habla de la divinidad del Señor Jesucristo. Está diciendo que las enseñanzas y los hechos del Señor Jesucristo se entienden cuando se parte del hecho de que Jesucristo es Dios y es hombre. Es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces vamos a entender bien lo que significa la venida del Señor Jesús, su encarnación en la Navidad. Juan establece en el versículo 1 al 2 que Jesús es Dios. En el versículo 3 nos habla que Jesús es el creador. Este versículo afirma que participó de la creación. Y ustedes pueden ver pasajes en el Génesis donde hablan de la creación del hombre y dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Participaron las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es otra vez una afirmación de su deidad. O sea, este versículo 3 está poniendo como base clara que para entender el Evangelio es necesario primeramente entender que Jesús es Dios y además es creador. Luego en el versículo 4-5 entendemos que el Señor Jesucristo es la vida que prevalece contra la muerte. Porque ahí está diciendo, el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está haciendo un contraste entre lo que es la vida y está haciendo un contraste entre lo que es la muerte. Y para señalar la muerte está hablando de tinieblas. Las tinieblas no han prevalecido contra la luz. Está diciendo, la muerte no ha prevalecido contra la vida. En Jesús estaba la vida, dice Juan. Y por tanto, las tinieblas, la muerte, no ha prevalecido contra el Señor. Porque el Señor Jesús, cuando fue sepultado, al tercer día resucitó. Y la muerte no pudo prevalecer contra Él. Para entender esto hay que leer todos los pasajes que están hablando en Juan acerca de lo que es la vida. Juan hace muchas afirmaciones acerca de lo que es la vida. Por eso, cuando inicia esta primera parte de su evangelio, dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea, la muerte no ha prevalecido contra la vida, que es el Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que el Señor Jesucristo es preexistente porque participó en la creación. Eso está diciendo Juan. Está diciendo, no se ha iniciado la vida del Señor Jesucristo en la concepción solamente. Jesucristo es preexistente y tenía su plan de venir al mundo y encarnarse. Es preexistente porque el Señor Jesucristo ha participado de la creación. Ahora veamos del versículo 6 al versículo 13. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está diciendo una cosa. El Señor Jesucristo es preexistente porque su venida fue anunciada por Juan el Bautista. No es que casualmente se enteró Juan el Bautista que va a venir uno después de él.
sino que había un hombre, dice, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Y este empezó a dar testimonio de la luz. Eso quiere decir que Juan empezó a dar testimonio de la vida que iba a venir en Cristo Jesús en aquel tiempo. Aclara también que Juan no era la luz, sino que vino para testificar, para dar testimonio de la luz. Juan el Bautista testificó de la venida del Señor Jesucristo. El ministerio de Juan el Bautista solamente fue para confirmar la venida del Señor Jesucristo, para testificar, para ser testigo del Señor Jesucristo. Si usted ve la Escritura, va a encontrar muchas veces repetir la palabra testigo, testimonio en Juan, y en el original griego se utiliza la palabra martireo cuando se usa como verbo, y se usa también la palabra martiria cuando se utiliza como nombre, de lo cual en español viene la palabra mártir. Y fue Juan un mártir por anunciar la venida del Señor Jesucristo. Por decir la verdad, por hablar la verdad, perdió la cabeza. Ustedes saben la historia que está en la palabra del Señor. Así que Juan vino a testificar, Juan vino a hacer martireo, Juan vino a ser mártir de anunciar que Jesucristo iba a venir. Y por eso Juan está diciendo aquí que Jesucristo es preexistente, porque fue anunciado por la voluntad de Dios por otro profeta, que es Juan el Bautista. En el versículo 9 al 11 encontramos que el Señor Jesucristo no fue recibido por su propio pueblo. A pesar de que fue anunciado por mandato de Dios y Juan el Bautista lo anunció, pero su propio pueblo no lo recibió. Eso dice en el versículo 9 al versículo 11. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, el mundo estaba y él, en el mundo estaba y el mundo por él fue rechazado. Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es lo que está diciendo acá. Esto es interesante porque vino el Señor Jesucristo a su pueblo, a Israel, pero su pueblo no le recibió. Y entonces este pasaje se refiere a que Juan vino a testificar de lo que es la vida, de lo que es la luz. Está usando aquí metafóricamente la palabra luz. Se está refiriendo a la vida, a la salvación que hay en Cristo Jesús. Israel no creyó en el Señor Jesucristo. O sea, no creyó que el Señor Jesucristo era y es la revelación de Dios. No creyó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le aceptaron, como nación no le aceptaron. Pero aquí Juan está diciendo, Jesucristo es preexistente antes de la concepción, porque su venida fue anunciada por Juan el Bautista. Pero dice en el versículo 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos los que reciben al Señor Jesucristo son hechos hijos de Dios y de una manera sobrenatural. O sea, no está hablando aquí, si se dan cuenta en el contexto de la Navidad que celebramos el día de hoy, no está hablando de un día donde salimos y nos preparamos para comprar regalos. No está hablando acerca de que no me han dado el regalo que yo quería esta Navidad, ahora estoy molesto hasta el mes de enero. No se trata de qué cosas me tengan que dar o que no me tengan que dar. Es cierto que la tradición a lo largo de tantos años, de 2000 años aproximadamente, ha logrado distorsionar lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Pero el verdadero sentido de la Navidad es aquellos que reciben al Señor Jesucristo. Reciben el regalo más grande que ningún ser humano puede recibir. Porque su pueblo le ha rechazado. Su pueblo no le ha aceptado. Aunque él ha sido preexistente porque participó en la creación, ha sido preexistente porque anunciaron su venida un hombre ordenado por Dios, que fue Juan el Bautista. Sin embargo, su pueblo no le recibió, pero aquellos que le reciben como su Señor y su Salvador están recibiendo el regalo de Navidad más apropiado, el que debe ser. Y ese regalo de Navidad es recibirle al Señor Jesucristo, porque su pueblo lo rechazó. Pero dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El más grande regalo de Navidad que usted puede recibir es recibirle al Señor Jesucristo en su corazón. No en unos adornos de Navidad que tiene en su casa, no en unas luces de Navidad que tiene en su casa. Donde Dios quiere que les reciban a Jesucristo encarnado es en su propio corazón. Amén. Así que Dios le va a dar el derecho de llamarse hijo de Dios si usted les recibe al Señor. Muchos les rechazan al Señor, así como Israel les rechazó.
Pero aquellos que le aceptan y le reciben, nacen de nuevo, como dice más tarde en el capítulo 3 Juan. Y los que son nacidos de nuevo no nacen por voluntad de varón ni por voluntad de carne, sino que Dios los hace nacer de nuevo, los regenera con su Espíritu Santo y por tanto en cuerpo viejo tienen un espíritu regenerado. Ese espíritu les lleva hacia la obediencia a Dios y se vuelven discípulos del Señor Jesucristo. Pero Juan sigue haciendo aquí su punto y el versículo 15 que hemos leído al principio dice: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Está estableciendo la preexistencia del Señor Jesucristo. Y el versículo 14 hasta el versículo 18, que vamos a leer ahora, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo otra vez: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A qué está diciendo Juan? Que el Señor Jesucristo es preexistente porque se encarnó. Eso está diciendo aquí. Porque dice el verbo, dice aquí, aquel verbo fue hecho carne. Aquel que participó en la creación, juntamente con Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquel que participó en la creación, ahora dice, se ha hecho carne. Porque Él prometió venir al mundo y prometió venir en forma de un niño y se encarnó. O sea que la vida del Señor Jesucristo no se inicia en el momento de la encarnación, sino Él es preexistente, siempre estuvo y quiso venir en forma de un niño. Es preexistente porque se encarnó. El Señor Jesucristo tomó forma de hombre, como dice en Filipenses 2, 5 al 9, cuando recomienda el apóstol Pablo en versículos anteriores que todos sean del mismo sentir. Pero dice que el Señor Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo, dice, a semejanza de hombre y se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Filipenses está narrando la forma en que el Señor Jesucristo se humanó, se hizo humano. Siendo Dios 100%, se hizo humano 100% también. Y esto nos hace entender más claramente todavía del por qué debemos celebrar la Navidad. No debemos celebrar en la tradición de la cultura cristiana. Debemos celebrar entendiendo que la Navidad es la encarnación del Señor Jesucristo, de aquel que fue preexistente, de aquel que creó el universo, que fundó la tierra, que creó todo y que cuya grandeza se puede ver en la encarnación, de hacerse parte de su creación solo para venirnos a explicar quién es Dios, para revelarnos quién es Dios, para hacernos entender quién es Dios, porque no había un solo hombre que entienda quién es Dios, porque de Dios no se podía saber si nosotros no podíamos tener al Señor Jesucristo que vino a encarnarse por nosotros. Podemos afirmar que Jesús es el 100% Dios y Jesús es el 100% hombre. Los que han hecho fundamentos de la fe en la lección número 4 de la persona del Señor Jesucristo han podido estudiar, y si usted quiere, el próximo año vamos a volver a estudiar. Hemos hablado acerca de que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre también. ¿Cómo ha sido esta unión? Lo narran todos los evangelios, usted puede ver. Hay momentos que Jesús se comporta como 100% humano, pero hay momentos que muestra que es 100% divino también. No puede separarse, no hay dos naturalezas separadas. Estas dos están juntas, como se puede ver en los evangelios. Era 100% hombre, pero era un hombre sin pecado. Y no pecó hasta el último. Aún cuando lo maltrataban y cuando lo injuriaban en la cruz del Calvario, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni aún en su momento más difícil no pecó el Señor. Y ahí no pecó como hombre, y ahí estaba también como Dios. Y este pasaje es bien importante hablar, porque en los principios de la iglesia cristiana, en los 3 primeros siglos, hasta el siglo IV, incluso hasta el siglo V,
Había un grupo herético que afirmaba que Jesucristo no era Dios, casi por 500 años. Han afirmado que Jesucristo era una criatura de Dios, los arrianos. Han tratado de cambiar toda la concepción ortodoxa de lo que es el Señor Jesucristo, de que Jesús es Dios. Ha sido una lucha de siglos hasta que se establece la ortodoxia y se acepta en la cristiandad que Jesucristo es Dios. Y por eso es bien importante lo que Juan está diciendo aquí. Está diciendo, para entender usted los evangelios, lo primero que hay que entender, que acuérdense que Jesús es Dios. Y es preexistente porque Jesús participó en la creación. Es preexistente porque un hombre enviado por Dios, Juan el Bautista, anunció su venida. Es preexistente porque se encarnó a través de la Virgen María. Así que no se inicia la vida de Jesucristo solamente en el nacimiento de Belén. No es así. Por eso es que la Navidad significa mucho más de lo que nosotros en la cultura podemos entender. La Navidad es el plan de Dios haciéndose realidad, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo acepte, como dice Juan 1:12, tenga el derecho de ser hecho hijo de Dios, ser adoptado hijo de Dios. Eso es la Navidad. Juan el Bautista afirmó su preexistencia con esta afirmación que hace en el versículo 15. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él los reconoce. O sea, esta afirmación es verdadera. O sea que la Navidad cobra un sentido diferente, un aspecto diferente. Es la encarnación del Cristo preexistente, porque además este Cristo es Dios. Realmente la Navidad es la celebración de la encarnación del Señor Jesucristo. Y aquellos que creen en Él no irán más a la condenación, sino van a pasar de muerte a vida. Y esa es la Navidad. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios. Y está hablando el versículo 16 al 18, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Fíjense el contraste que hace aquí. Primeramente dice gracia sobre gracia, porque está hablando Juan de su experiencia, cómo ellos han recibido favores inmerecidos del Señor Jesucristo, no solo para salvación, sino en la experiencia de caminar diariamente con Él. Pero vean el versículo 17, el contraste, dice, pues la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés te da la ley, la cual no puedes cumplir. Ningún ser humano puede cumplir la ley. En cambio, el Señor Jesucristo te da la gracia, el favor inmerecido de la salvación. Eso te da el Señor Jesucristo. Y eso vino a ser a través de la encarnación. Porque solamente un hombre perfecto, morir en la cruz del Calvario sin pecado, podía a nosotros darnos gracia, el favor, para no ir más a la condenación, para los que creen, para los que le aceptan. Jesús será su Salvador. Así que hay un contraste entre lo que Moisés puede hacer. Es la ley que ningún hombre puede cumplir. Pero cuando viene el Señor Jesús nos da la gracia, que toda aquella persona que quiere tener la gracia, se apodera de la gracia por fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios y que se encarnó en Belén y vino por nosotros para rescatarnos de la condenación eterna como consecuencia del pecado. A Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, el Señor Jesucristo es la revelación de Dios. Cuando dice el Logos, el Señor Jesucristo es la palabra viviente de Dios. Es lo que Dios puede hablar. Es el lenguaje que Dios habló a la humanidad. Es la forma en que Dios se expresó para que el hombre le entienda. Es la forma en que Él tomó como otro ser humano para hacernos entender cómo era Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesús nos dio a conocer a Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y eso es lo que pasa en la Navidad. Así que si bien no sabemos la fecha exactamente cuándo es, no interesa mucho. Lo que interesa es el hecho de que Jesús se encarnó para mostrarnos el plan de Dios de salvación de nuestras vidas. Quiero decirle, hermano,
que celebremos la Navidad porque es una venida planificada de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Celebramos la Navidad como la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es preexistente porque participó de la creación. El Señor Jesús es preexistente porque su venida fue anunciada por Juan el Bautista. El Señor Jesucristo es preexistente porque se encarnó en Belén. ¿Cómo va a ser nuestra actitud ahora hacia la Navidad? Sabiendo que celebramos en la Navidad la encarnación del Señor Jesucristo y que es preexistente a la concepción virginal y que además es Dios. ¿Cómo va a cambiar esto tu perspectiva de la Navidad? Espero que el Señor obre en tu corazón y puedas esperar el día de la celebración con un recogimiento para observar el acto de amor incondicional más grande que en el universo se ha visto, la encarnación del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Juan el apóstol, tu apóstol, que nos ha hablado, Señor, en su primera parte de su evangelio, de que es necesario entender primeramente que tú eres Dios y que preexististe antes de venir a este mundo para cumplir tu plan, Señor, y luego venir a morir por nosotros. Te pedimos, Padre, que ahora obres nuestro corazón y que podamos darle el verdadero sentido, Señor, a la Navidad en nuestras vidas. Que nuestra celebración se centre reconociendo ese acto tan grande de amor incondicional que has hecho por nosotros para venir aquí a la tierra y encarnarte como un niño humilde y someterte, Señor, y aprender obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Señor, que nuestra idea de Navidad del día de hoy se centre en lo bíblico, en lo que esté en la Escritura, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.